Desde que Tolkien debutó con su particular visión de lo que es la fantasía, llena de orcos, elfos, hechiceros, dragones y por supuesto un mundo medieval de fondo, el público en general le apeteció tanto esta idea de fantasía que por los años fue replicándose. Tuvo que llegar los años 80 para que hubieran obras mucho más originales. Con ello llegó Conan el Bárbaro, He-Man y los Amos del Universo, y luego surgió el clásico Calabozos y Dragones, y su versión nipona, que vendría siendo La Guerra de Lodos. A final de los 80 llegó una de las obras más importantes de este género de fantasía, particularmente de la fantasía oscura. Hablamos de la obra magnánima Berserk de Kentaro Miura, una obra que hasta el día de hoy sigue dejando que hablar. Sin embargo, la fantasía medieval siempre se mantuvo durante todas estas décadas con la misma fórmula, la misma amalgama de personajes: el guerrero, el hechicero, el rey bueno, el rey malo, la bruja mala, el dragón bueno, el dragón malo. Resultaba ser ya tan trillado y cliché que tuvo que llegar a una de las grandes sorpresas el año 2001. Apareció de la mano del mangaka Norihiro Yagi una de las obras más interesantes de este subgénero. Hablamos de la maravillosa Claymore. Cuando el manga de Claymore fue lanzado al mercado, una de las principales sorpresas es que era una protagonista femenina la que llevaba la batuta de la historia ambientada en un mundo medieval de fantasía. Si bien era un hombre el que era el personaje testigo de esta guerrera, luego nos enteramos que ella pertenecía a una organización la cual estaba enteramente formado por guerreras, las que hacían el trabajo bruto, el trabajo práctico. Eran enteramente guerreras, con una gran espada, un traje que nos recuerda a la Orden de la Temple. Luego nos enteramos que cada una de ellas no solo poseía un apodo, sino una habilidad con un nombre propio que la distinguía una de la otra. Y vaya que era necesario, puesto que todas poseían una cualidad única en su mundo: los ojos plateados, ojos que se asumía que eran de una bruja, ya que podían ver al demonio que cada ser humano llevaba dentro, literalmente un monstruo que llevaban dentro, seres llamados espectros o simplemente yomas, obligando a estas guerreras de largas y pesadas espadas a aumentar su potencia física, así como cambiar sus ojos de plateado a dorado, modificando su cuerpo, pareciéndose mucho más a aquellos yomas de los cuales combatían. Hasta este punto podríamos decir que van a integrarse personajes típicos, estereotípicos o arquetípicos del mundo de fantasía medieval para que contribuyan a formar el clásico equipo que va a combatir al dragón de turno, al hechicero maligno de turno, al reino maligno de turno, al rey malo de turno. Pero no es así. Estas guerreras solitarias se limitan a seguir las órdenes de la organización, los cuales siempre reciben dinero para poder dar caza a estos monstruos llamados Yoma. Hacen su trabajo y luego se van, y luego un hombre de la organización cobra el dinero. Es una actitud absolutamente mercenaria. Y en este mundo, cada vez que vamos avanzando en los capítulos, nos damos cuenta que no hay ningún mago. No hay realmente un elfo, una hada, ninguna historia de dragones, ni espadas mágicas. Y aquí viene lo interesante. Cada una de esas cualidades que antes eran para un personaje en específico, aquí están todas colocadas en la guerrera. De principio podemos decir que estas guerreras son sometidas a un proceso similar a la necromancia, ya que las adormecen y luego abren sus cuerpos por frente para luego introducir lo que sería la sangre y la carne de yomas para poder ser creadas, y así luego ellas adquieren un poder para poder detectarlos, ya que literalmente son mitad monstruos, al menos así los percibe la gente. Luego tenemos el elemento de la potencia física, ya que no dependen de una armadura mágica, una espada mágica, son simplemente su potencia natural que viene de la carne y la sangre del Yoma. Tampoco hay hechiceros donde hagan conjuros mágicos. Esta cualidad, en cambio, está reemplazada por la habilidad que posee cada guerrera, sea una espada ondulante, una espada rápida o el nombre que se le dé con el uso del tiempo.
dependiendo de la habilidad de la guerrera, su potencia física, su inteligencia o el modo en que lo ocupa. Por otro lado, lo que tampoco hay son seres mágicos de soporte, caballos mágicos, elfos, hadas, simplemente no lo hay. No hay ningún dragón al cual combatir. Prácticamente no hay nada que en un mundo medieval tradicional del siglo XII, XIV, XV no encontrarías. Lo único realmente sobrenatural, además de los yomas, son estas guerreras con un potencial físico extraordinario. Y si avanzas dentro de la gran historia del manga de Claymore, te vas a dar cuenta que sí hay una versión sumamente original de los dragones. Estos son los Azara Kham, los descendientes de los dragones que combatieron en algún momento contra la organización de estas guerreras. Los Azara Kham tenían una forma humanoide, el doble del tamaño de un ser humano, que luego, con un proceso similar al despertar de las Claymore, llegaban a alcanzar un tamaño colosal y un potencial extraordinario, convirtiéndose literalmente en una forma evolucionada humanoide de lo que sería un dragón. Algo absolutamente original comparado con todas las historias que hemos visto de la fantasía hasta ahora. Y si hablamos de castillos, tampoco hay castillos medievales como los que vemos en películas como Excalibur. Aquí lo único que encontramos de castillos medievales son ruinas, donde seres como los abisales los habitan para luego usarlos como guarida, y así ir atrapando a distintas Claymore y utilizarla en contra de la organización. Algo sumamente turbio y oscuro, considerando que la organización en sí misma ya es de mala reputación. Acá tampoco encontramos armas de asedio de los castillos típicos como son los arietes, las catapultas, los tabucos. Lo que sí encontramos es una ciudad donde existen soldados típicos del medioevo con sus armaduras, sus espadas y por supuesto una gran catedral, que en este caso sería la ciudad central de Rabona, donde ocurren los eventos más relevantes de la historia. Sin embargo, no hay otro elemento de fantasía presente en estas ciudades. Toda la magia pasa por medio de las guerreras Claymore y su llegada resulta ser algo sumamente oscuro para sus habitantes. No es nada grato para ellos recibir una de estas guerreras sobrenaturales. Además hay que agregar que la típica batalla final no se unen razas mágicas como en otros libros, no se unen dragones, orcos, hechiceros, el típico elfo que te viene a ayudar para esa batalla definitiva por liberar el reino de la maldad. No, aquí todo lo que realmente ocurre es un mundo donde las guerreras tienen que terminar resolviéndolo todo, sea por la buena o por la mala. De hecho, al final de la historia tienen que pelear entre ellas, algunas que revivieron para hacerle frente a lo que queda de la organización. Por todo esto me parece que Claymore se sitúa en la cúspide si hablamos de originalidad a la hora de crear un universo de fantasía. Por otro lado, en su adaptación a anime, la musicalización acompaña perfectamente este mundo tan original. Por un lado, las escenas de acción están musicalizadas con sonidos modernos, así como las guitarras eléctricas. El ambiente medieval no se deja de lado, añadiendo gaitas en cada momento donde se transita de un pueblo a otro o hay momentos de tranquilidad. El sonido del piano también acompaña los momentos tristes y reflexivos de la obra. Y la parte más interesante es el aire de misterio que se le coloca, dándonos una sensación de que algo va a pasar o que un yoma va a emerger de alguna parte, dándole un toque único a esta obra, generando un aire de suspenso mucho más profundo que otras obras de fantasía, donde suelen mostrarte un ambiente más alegre y optimista. Aquí en Claymore las cosas no se desenvuelven de esa manera. En esta obra las heroínas pierden constantemente a sus camaradas y tienen que vivir con ello para afrontar el futuro que les depara un aire de incertidumbre, de no saber si algún día volverán a ser humanas o morirán como los monstruos que la sociedad cree que son. Obras de fantasía siempre hubo buenas y siempre habrá, desde las clásicas novelas de caballería del siglo XIX
hasta los tiempos modernos de hoy en día, donde las novelas están digitalizadas y autopublicadas por sus autores, tenemos un gran abanico de opciones para deleitarnos. Pero lo más importante es que se sigan creando mundos de fantasía mucho más originales y de una vez por todas dejar de copiarle a Tolkien. Bien amigos, nos vemos en la siguiente aventura medieval.